excelente día para cada uno de ustedes, mis queridos estudiantes. Es un gusto volver a conectarnos para continuar desarrollando nuestras actividades en el curso de literatura. En esta semana conoceremos una nueva forma de presentar una historia, de presentar un relato. Como ustedes pueden apreciar, estamos viendo pues una secuencia de imagen, ¿correcto? Que a través de ella nos podemos dar cuenta de una historia relatada. Aquí no solamente vemos imágenes, también vemos textos que complementan el desarrollo de los hechos. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la historieta. Vamos a analizar un poquito lo que dice la historieta que les estoy mostrando. Mira, esto es el mundo, ¿ves? ¿Sabes por qué es lindo este mundo? Porque es una maqueta. El original es un desastre. ¿Qué es lo que estamos viendo? Una interacción, en este caso, eh, un relato acerca de cómo ve el personaje el mundo, ¿no? A través de una maqueta se ve más bonito, porque bien claro dice, el original es un desastre. Entonces estamos contando una pequeña historia, pero la diferencia que es que se realiza a través de una secuencia de imágenes. La historieta es un tipo de narración secuencial que utiliza palabras y dibujos. Ahora, ahí dice palabras escritas y dibujos. ¿Cómo entendemos la historieta? Lo entendemos a través de una secuencia de viñetas donde están interpretadas pues una serie de hechos en base a imágenes, en base a dibujos que representan tanto los personajes como el lugar donde se desarrollan los hechos. Es más entretenida, se puede decir que facilita la comprensión de la historia. Un lenguaje sencillo que atrae, que deleita al lector. En el caso de la historia de esta forma narrativa, se establece precisamente en el año 1895, el diario norteamericano New York World editó el primer cómic, Yellow Kid. Su autor fue Richard Outcault y narraba las aventuras de un chico travieso vestido de amarillo en un barrio marginal de Nueva York. Pero esto es, se puede decir, el relato que se ha podido editar, se ha podido dar a conocer, pero el hecho de expresar nuestras ideas a través de imágenes, a través de dibujos, se ha venido realizando desde épocas antiguas. Los griegos, los romanos, hacían ilustraciones en sus monumentos, hacían ilustraciones en sus trabajos arquitectónicos, en el caso de la Edad Media también, ¿no? Se hacían pues algunas inscripciones acompañadas de dibujos. Entonces, si vamos a ver desde dónde viene en este caso el uso de historietas, lo vamos a relacionar con hechos antiguos, pero específicamente si queremos tener una historia real, pues lo tenemos aquí con lo que se relata en Yellow Kids, que es el primer cómic, historieta o TVO, como se dice en España. ¿Qué características tiene la historieta? La historieta presenta una secuencia narrativa, es decir, a través de viñetas nosotros vamos a relatar una historia. Utiliza un lenguaje verbal a través de los textos que pueden estar relacionados con lo que el narrador va a decir o con lo que piensan los personajes. Y el lenguaje no verbal a través de los gestos, la expresión, los colores, los dibujos, ¿correcto? La sensación de movimiento también que se presenta. Expone una sola historia, así como lo hace pues en el caso del cuento, ¿no? Es más sencillo de interpretar, un lenguaje más adaptado al público lector, sus personajes son bien definidos. Y por último, su finalidad, podemos trabajar con el hecho de que deleita, entretiene al lector, pero también hay algunas historietas que son educativas, ¿no? O en este caso informan acerca de una realidad.
elementos posee una historieta? Si nos vamos a hablar de la estructura de una historieta, al ser una secuencia narrativa, va a presentar un inicio, un desarrollo y un final, ¿correcto? La historia pues va a desarrollar una temática que poco a poco se va a ir presentando al lector. Dentro de los elementos que nosotros podemos considerar en la elaboración de una historieta, tenemos los signos icónicos, que están representados por los gestos, los dibujos, en este caso que representan los rostros de cada uno de los personajes. Tenemos las viñetas, que es la unidad mínima, son los cuadros que representan parte de la historia y es así como se va leyendo la historieta. Acá dice las viñetas o cuadros son las partes en que se divide la historieta, están ordenadas de acuerdo a cómo ocurren los hechos. Estamos hablando de una narración lineal, que poco a poco se va descubriendo en función a la introducción, desarrollo y conclusión o final o desenlace, ¿no? Tenemos también los dibujos, son los elementos gráficos centrales de cada cuadro, nos muestran los hechos, los personajes, el ambiente en que se desarrollan los hechos, ¿no? A través de la secuencia de imágenes, secuencia de dibujos que están proyectados en la viñeta, tú vas entendiendo la historia. Hay algunas historietas pues que no tienen ningún texto, ¿no? Pero también pues lo lees a través de las imágenes, elemento muy importante. Tenemos los signos lingüísticos, ¿correcto? En este caso, observamos pues el uso del lenguaje verbal. Aquí vamos a presentar a los globos o bocadillos, que son los elementos que permiten dar a conocer la forma de pensar de los personajes. Acá dice permite hablar a los personajes, ahí lo tienen, ¿no? Se trata de la discusión que tengo con una compañera sobre el correcto uso de la letra H. Entonces, eso es lo que está tratando de explicar a través de los globos que está formado por, en este caso, el globo y el delta o rabillo, ¿no? Que indica, pues, quién se está expresando. Esa puntita que ustedes ven es el rabillo que indica, pues, quién se está expresando, ¿no? Y en este caso, el globo enmarca el pensamiento del personaje. Tenemos varios tipos de globos en función a los que se quiere expresar, al estado de ánimo. Por ejemplo, tenemos conversación, tenemos llanto, sudor, tenemos el grito, miren, en forma de serrucho, el grito, exaltación. Tenemos el pensamiento con esas nubecitas, el rabillo se convierte en burbujitas, que indica pensamiento. Conversación a la vez, un globo o bocadillo con varios rabillos y el susurro, que se da a través de líneas entrecortadas. También puede ser, pues, lo que corresponde a hablar en voz baja, ¿no? Tenemos ahí el diálogo, conversación, tenemos el pensamiento, miren, el grito, ¿correcto? Que son formas que nosotros vamos a utilizar para ir desarrollando la historia en función a los pensamientos de cada uno de los personajes, que, valgan verdades, deben estar bien definidos. Otro de los elementos de los signos lingüísticos es la voz del narrador. Algunos le dicen cartela, otros le dicen cartucho. Ahí tienen, dice, minutos más tarde, mientras tal. Entonces, el narrador es aquel que conduce la historia, te ayuda a interpretar, ¿no? Acá dice, la voz del narrador complementa los diálogos, acompañando y ampliando el desarrollo del relato. Por lo general, estos textos se ubican en la parte superior de los cuadros. A los cuadros también se les conoce como viñeta. ¿Y qué es la viñeta? Es la unidad mínima de cada una de las historias relatadas, ¿no? De los sucesos relatados que pertenecen pues a la historia que se va a contar. Una historia sencilla, lineal generalmente. Tenemos las onomatopeyas. ¿Serán también parte de los signos lingüísticos? Por supuesto. Las onomatopeyas permiten reproducir los sonidos de los elementos de la naturaleza, de los animales, ¿correcto? Ahí tienen ring ring, el teléfono, jajaja, que representa la risa, toc toc, como tocamos el sonido de la puerta, ¿no? Las onomatopeyas permiten oír en las historietas. Pueden ser símbolos o letras que imitan sonidos de la realidad. Y también, pues, miren ustedes, se pueden graficar con diferente tipología. En este caso, el tamaño de letra puede ser distinto en función a lo que quieres expresar, ¿no?
cosa que quieres destacar, más grande, ¿no? Miren, ahí está escrito de diferentes tamaños y formas, en función a lo que se quiera destacar, como te dije anteriormente. Y los últimos elementos son los signos cinéticos, que nos dan idea de movimiento. Son marcas gráficas de movimiento, ¿no? Que suelen usarse, dice, a través de simples líneas ubicadas en lugares estratégicos. Miren, ahí nos damos cuenta cómo se van marcando de una manera más pronunciada, de una manera más débil. Miren, más pronunciada cuando está corriendo, da la sensación de que se está moviendo más rápido, y más pausada cuando está caminando, las líneas son un tanto más débiles en su constitución gráfica. Ahora, ¿cómo hacemos para elaborar una historieta? ¿Qué debemos tener en cuenta? Ya conocemos la estructura, que es la misma que una obra narrativa. Ya tenemos los elementos, los signos icónicos, tenemos los signos lingüísticos y los signos cinéticos. Ahora hay que ponernos a trabajar. ¿Cómo lo hacemos? Primero hay que investigar de qué quiero hablar, ideamos un tema, organizamos la historia, correcto, introducción, desarrollo, conclusión o final. Después definimos bien a los personajes, ¿sí? ¿Quién va a ser el protagonista? Es lo mismo que una historia, vamos definiendo los personajes, el lugar, y después de haber organizado todas las ideas, tener la historia ya definida, comenzamos a hacer los trazos. Primero son los bosquejos, ¿correcto? Tentar más o menos cómo voy a organizar mi historia a través de las viñetas, ¿sí? Lo puedo hacer en un inicio con lápiz para ir marcando paulatinamente la expresividad de cada uno de los personajes, porque a través de los gestos también se transmite, no solamente a través de las expresiones, de las palabras, sino los gestos también transmiten y determinan pues la personalidad de cada uno de estos protagonistas en todo caso. Terminamos de realizar los bosquejos, de ahí definimos los trazos, entintamos, que quiere decir delineamos, y lo vamos a hacer a mano, delineamos muy bien, le damos color y en este caso terminamos pues la historia de principio a fin a través de la secuencia narrativa. Entonces, ustedes van a tener el trabajo de realizar su historieta. Ya tienen las herramientas necesarias para que puedan realizar esta actividad, pero lo van a hacer en función de la obra que están leyendo, que es El viejo y el mar, ¿correcto? Se les va a proporcionar una historieta para que ustedes puedan escuchar, analizar sus componentes, la historia, y vamos a analizarlo juntos en el momento que nos conectemos en Zoom. ¿Está? Entonces elaboran su... Mira, cuéntame. Entonces elaboran su esquema,